Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de ese momento comienza Expediente Final. En el día de hoy vamos a hablar de un periodista al que jamás le tembló la pluma a la hora de decir lo que tenía pensado. Estamos hablando del respetado columnista Roberto Posada García Peña, más conocido como el D'Artagnan del diario El Tiempo, quien tuvo que enfrentar una fuerte enfermedad por no tener los hábitos de vida pues ideales. Varias veces estuvo al borde de la muerte. Él sabía que se iba a morir porque él le dio un tumor cerebral muy maligno. Él dio esa lucha. Hubo un momento en que él olvidó hablar inglés, por ejemplo. Él estuvo muerto en un instante. Fue muy polémico, querido y al mismo tiempo criticado por sus ideas. Incluso vivió en el exilio por sus escritos. D'Artagnan batalló muchos años contra la muerte hasta llegó a Estados Unidos buscando la cura definitiva para sus quebrantos de salud. Sin embargo, esta iba en contravía de sus logros profesionales. D'Artagnan recibió este reconocimiento a su carrera profesional por parte del CPB, pocos días antes de morir. Lo del CPB le encantaba. Tuvo muchos otros premios del Simón Bolívar, varios. Le decían que claro que sí, que él era el escogido y le decían alivíese rápido que de esta salimos. Fue un gran periodista, dirigió la revista Credencial, era miembro activo del consejo editorial del diario El Tiempo, dirigió las lecturas dominicales, era muy respetado en el gremio. D'Artagnan murió supremamente joven, a los 54 años, luego de batallar con gran valentía contra un cáncer en el cerebro. Estábamos todos en Bogotá pendientes. Veníamos preparándonos para ello. Le dije, bueno, cuéntame, Lorenza, ¿cómo está Roberto? Se acaba de morir. Hay mucho más por conocer en el expediente final del señor D'Artagnan. Su esposa hizo grandes revelaciones que más adelante ustedes conocerán. Bienvenidos. Pero cuando una persona como Roberto toma unas posiciones tan radicales, eso se convierte en problema. Tenía sus enemigos declarados, ¿no? Sí, recibió amenazas. Tantos críticos y tantos admiradores. Y él tenía los dos. El periodista D'Artagnan nació y creció en un ambiente rodeado por la crema innata de la política capitalina. Su padre, Jaime Posada, fue cofundador de la Universidad América, congresista y hasta ministro de Educación. Mi padre fue uno de los directores del Partido Liberal en Bogotá, pues fue senador de la República y representante de la Cámara por el Partido Liberal. Y eso creo que también marcó a Roberto muchísimo. Un liberal de centro izquierda, diría yo. Su abuelo dirigió el periódico El Tiempo 42 años, el respetado Roberto García Peña. Era tal vez el periodista más íntegro que hemos tenido en Colombia, don Roberto García Peña. Acordémonos que el abuelo escribía como Ajax en El Tiempo en los domingos. Cuando tenía 14 años se fue a vivir con mis abuelos. Él tomó esa decisión y por eso generó un vínculo increíble con mi abuelo Roberto García Peña. Y yo creo que eso tuvo una influencia enorme en el hecho de haber escogido el periodismo. Desde pequeño supo que quería ser periodista. Fue el director del Aguilucho, el periódico de su colegio, el Gimnasio Moderno de Bogotá. Esa colección del Aguilucho es una belleza. Él fue uno de los directores en su momento, cuando estaba en sexto de bachillerato del Aguilucho, y creo que ahí fue perfilando lo que realmente iba a ser. Cuando yo lo conocí era como una hebra de delgado. Sí, Roberto era increíblemente flaco. Impresionante. Nos burlábamos de él en el colegio. Parecía que si fuera a desaparecer en el aire, era realmente muy delgado y enormemente tímido. Lo llevaban, los de deporte lo llevaban al Campín y él se aficionó por Millonarios. Es el columnista más joven que ha tenido Colombia. A sus 14 años ya escribía sobre fútbol para el periódico El Tiempo.
hincha completo del equipo y sufría con el equipo. Sí le tenía mucho amor a Millonarios y eso fue algo que también nos inculcó a nosotros, sus 3 hijos. Nosotros también tenemos mucho amor por Millonarios y pues desde chiquitos vemos los partidos. Por sus columnas pensaban que era una persona mucho mayor. Era hincha de Millonarios, aunque no era un deportista practicante. Así es, ¿no? Y el famoso columnista nada que ver con el deporte porque Roberto nunca en el colegio hizo deporte. Me dijo, carajo Pedro, más despacio. Yo perdí educación física, a mí me tocó habilitar educación física en el colegio. Se llamaba el hincha azul y todos se imaginaban a un avezado cronista deportivo. Y un día de cumpleaños, y entonces don Roberto le dio una sorpresa. Y fue llevar los 2 equipos, el de Santa Fe y de Millonarios, los llevaron al tiempo. Y se les hizo una entrevista, y la entrevista la hizo prácticamente a él. Y gracias a que él dejó su huella en ese tipo de columnas, me comencé yo como a interesar y yo no me puedo dejar de D'Artagnan ni por el diablo. Y pensé también de hacer mi columna, pero obviamente no de los falsiarios de Millonarios, sino a favor de Santa Fe. Cuando todos creían que al finalizar el colegio estudiaría periodismo, le apostó al derecho por influencia de su padre. Y le dijo en su momento, si quieres ser un gran periodista, tienes que tener una base jurídica muy sólida para poderlo ser. Roberto muchas veces le preguntaban de primero, ponía de muy mal genio al profesor con sus respuestas y después nos tocaba las preguntas a Mauricio y a mí y eran más complicadas porque ya el profesor estaba de malas pulgas. Sin embargo, cuando el destino está escrito, nada lo puede atajar. Así las cosas, fue el director del periódico de la Universidad del Rosario. Era un niño adulto, yo siempre le decía que él era un alma vieja, en el buen sentido de la palabra, porque tenía mucha sabiduría. Siempre lo movió el periodismo, sobre todo desde el tiempo, pero más que todo el periodismo de opinión. Él empezó a trabajar en el tiempo antes de cumplir 15 años. Entonces ya vivía en ese mundo de la información, de los acontecimientos, de lo que es la historia del país. Él la vio escribirse. En 1974 apareció por primera vez D'Artagnan, el columnista del diario El Tiempo. Atrás quedó el hincha azul. Pues sé que es el 4º mosquetero, de hecho yo lo tengo acá tatuado. No me sorprende que él hubiera asociado al espadachín D'Artagnan con el tipo de columna que quería escribir. Primero, D'Artagnan tenía el más bonito nombre. Y segundo, era como el más arrojado, era como el más valiente. Jefe de los 3 mosqueteros, es el líder, el adalid, es el que estudia, el que era el militar. Porque era un espadachín, porque era un personaje combativo y Roberto fue invariablemente combativo pues, en sus columnas. Todos pensamos que D'Artagnan, el seudónimo periodístico de Roberto, provenía de Alejandro Dumas y su obra literaria Los 3 mosqueteros. Pero en realidad Roberto lo contaba con mucho humor y él dijo en alguna oportunidad, yo escogí ese seudónimo de D'Artagnan porque en la finca de unos amigos vi un perro que se llamaba D'Artagnan y me pareció gracioso. Llamarse D'Artagnan era muy atinado. Al mejor estilo del joven Gascón creado por Alejandro Dumas, su espada era bastante afilada a la hora de escribir. Indudablemente fue el columnista más leído pues, en su momento. Él fue denominado 2 o 3 años seguidos como el columnista más leído del país. Ser director de la revista Credencial se convirtió en uno de sus más grandes retos. Corría el año de 1986. Él tenía un consejo como para organizar la revista integralmente, pero uno lo llamaba y le decía, mira, tengo esta
esta idea con fulanito o con fulanita de tal o sobre este tema y decía qué tan actual es, qué tan oportuno, uno daba su explicación. Bueno, adelante, adelante. 6 años después, dirigiría las lecturas dominicales del Tiempo. Le fascinaba la cultura, la ortografía de la gente y la construcción de frases. Él decía que nosotros no sabemos construir frases. Le fascinaba estar al frente de los distintos artículos, de los distintos temas de lecturas dominicales. En ese momento me invitó a mí a hacer reportajes allá y yo hacía grandes reportajes sobre, bueno, personajes más que todo, pero también sobre política. Lecturas dominicales era maravilloso y credencial también. No, él fue una persona que es muy prestante al periodismo colombiano. Se esforzaba mucho por demostrar que tenía todo el mérito para ocupar esos cargos, más allá de tenerlos por su cercanía con los directivos. Los que son o no son periodistas saben lo difícil y lo que demanden tiempo, consagración, dedicación, solo una a la semana. Roberto llegó a escribir 3 o 4 semanales. Podría decir que era medio adicto a leer y a escribir. Todo el día estaba en esas. Pues por mucho tiempo él trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche en la oficina escribiendo, haciendo investigación sobre lo que iba a escribir o entrevistando a gente. Se nutría de la conversación, salía, digamos, a un restaurante y oía todo, hablaba todo y recogía esa información para luego verificarla por distintos métodos que tenía para asegurarse de que lo que iba a escribir sí tenía un sustento en la realidad y que no fuera solo opiniones sueltas. Estaba obsesionado con la situación política del país. Eso lo llevaba a permanecer durante horas al frente de su máquina de escribir. Él duraba tranquilamente 3-4 horas para hacer una cuartilla, porque hacía, no le gustaba, la rompía. Paraba y hacía el trabajo que tenía que hacer para entregarlo en la hora que tenía que entregarlo. Yo recuerdo pues él escribiendo en la máquina de escribir. Después recuerdo que le costó mucho trabajo hacer transición al computador y entonces le dictaba la columna a Olga Lucía y Olga Lucía la taipeaba. Y además un trabajador pues incansable, porque hay 21 volúmenes de columnas de Roberto. Lo hacía un poco ligero para no hacer un ladrillo, que muchas veces decían, no, es que analiza los temas, no había tal. Y por eso era tan leído, porque le llegaba con mucha facilidad a todo el mundo. El año 1989 marcó su existir. Poderosos personajes al margen de la ley le dieron un ultimátum a su vida. Pero cuando una persona como Roberto toma unas posiciones tan radicales, eso se convierte en problema. Y si él tenía sus enemigos declarados, ¿no? Tuvo amenazas como todos los grandes periodistas que opinaban en los diarios. Pues vivimos épocas muy complicadas y tomaba las medidas necesarias para asegurarse en esa época. El exilio fue su carta de salvación. Seguramente ya tenía pues la amenaza muy encima, muy inminente desde que él decidió viajar. Sí, recibió amenazas, incluso parte de esas amenazas lo obligaron a irse a Madrid un tiempo. Hubo unos asesinatos de candidatos presidenciales, el atentado contra Ernesto Samper, entonces fue un momento de mucha convulsión política y de seguridad en el país y Roberto fue uno de los afectados que tuvo que retirarse de manera muy diligente a vivir en el exterior. La quimio fue tenaz, estuvo muy guardado, ya no tenía ningún tipo de interés realmente en salir. Porque temía que algo pasara. Colombia está conociendo a partes relevantes en la vida del columnista del diario El Tiempo, D'Artagnan,
un hombre de armas tomar a la hora de dar sus opiniones. Porque Roberto era una persona que no le importaba la polémica, le gustaba. No le importaba ser el único que pensaba de una manera. No le importaba que todo el mundo le cayera encima. Pero sí tenía enemigos declarados en el periodismo porque él era muy fuerte, muy duro, ¿no? Y era brillante realmente, de pronto soltaba unas frases que eran lapidarias. Y era, claro, centralmente franco. En él se combinaban dos cosas: nadar siempre contra la corriente, ser lo que llaman en inglés contrarian, que es siempre tener una posición diferente de la mayoría de las personas. Y al mismo tiempo ser un pionero en tener ideología de derecha, siendo militante del Partido Liberal. Y era liberal de partido y liberal de pensamiento. Un día publicó en su columna que yo estaba haciéndole demasiada propaganda a Belisario Betancur porque yo era liberal belisarista. Y a mí no me da pena decirlo, a mí me gustaba Belisario, me ha gustado siempre, me sigue gustando. Entonces, y me echó una jugada pues ahí, porque él tampoco se paraba en pelillos que uno fuera amigo. Él y yo tuvimos una pequeña distancia por algo político y después pidiéndome excusas, diciendo que él estaba, simplemente era un problema de lealtad. Sus amigos sabían que tenían al más poderoso de los mosqueteros defendiendo sus intereses. De eso podrían dar fe a altos personajes de la política nacional, como los expresidentes Ernesto Samper y Julio César Turbay. Oponen a la legitimidad liberal. Él era como de la guardia pretoriana del presidente Samper. También defendía a Jaime Mikkelsen cuando había problemas de imagen ahí. También defendió el gobierno de Uribe, pero particularmente el primer periodo del gobierno de Uribe. Lo era un hombre con un sentido del humor y sarcástico, entonces él enrutaba las discusiones más que polemizar, burlándose de manera muy civilizada, por supuesto, y muy respetuosa del contradictor. Valorábamos mucho su sentido del humor, su criterio. Era muy interesante como persona. Un día me dijo, Pedro, voy a tu casa, pero si encierras al perro. Sí, pero ¿qué pasa si has venido a mi casa toda la vida, no? Y el perro ha estado suelto, igual que siempre. Me dijo, es que tú no te has dado cuenta de una cosa. He estado pensándolo, pero el perro tiene la jeta a la altura que yo tengo las pelotas. No le negamos favor a nadie. Y a mucha gente le ayudó. Había un señor que tenía un restaurante de morcilla, que se llamaba La Morcilla. Y el señor le decía, ¿cómo le va? Bien, más o menos, no sé qué tal. Y entonces él empezó a publicarle notas. Y fue tal el éxito que eso, la gente hacía cola de una cuadra por un plato de morcilla, ¿no? Para mí fue un ejemplo porque era como sin tapujos. Generosísimo, Roberto. Una cualidad impresionante. Tuviera o no tenía, era espléndido en todo sentido. Era una persona que tenía un gran sentido de la amistad y eso le creaba una reciprocidad por parte de toda la gente que era cercana a él. Cuando murió mi padre, él sintió una tribulación terrible, ¿no? Durante un largo tiempo se radicó en España. Trabajó de manera simultánea para el diario El Tiempo y para el periódico El País. Tenía muchos amigos españoles, le encantaba la paella, le encantaban los callos a la madrileña eran como uno de sus platos preferidos. Es que él era muy tradicionalmente español, además de absolutamente cachaco. Era un sibarita, le encantaba la buena vida, los lujos, la comida exótica, los vinos añejos y le apasionaba viajar. Conocer gente diferente, ver países distintos, hablar con gente desconocida, una persona muy abierta al mundo. Él lo que le gustaba era la gente, reunirse con los amigos, comer muy bien, tomarse muy buenos tragos. Exquisitos siempre con los vinos, con los licores, pues a más no poder. Preparaba unos langostinos absolutamente maravillosos. Me daba, no sé, pasta con machas
o me hacía la zarusoa japonesa que a mí me encantaba. Era glotón, le gustaba todo tipo de comida, no era que fuera absolutamente exquisito. Y los sábados él mandaba a su asistente administrativo que tenía a que le consiguiera gallina, morcilla, chunchullo, todo eso, y compartía con la redacción, ¿no? Claro, empanadas y pan de yucas y todas esas cosas. Era muy asiduo de un restaurante chino que quedaba en la 77. Oye, ahí hubo grandes comidas políticas con D'Artagnan. Tenía un gran poder de convocatoria. En su mesa se encontraban desde importantes personajes de la política nacional hasta los más prestigiosos artistas del país. Por eso creo que nos entendíamos también y nos quisimos tanto, porque es que nosotros invitábamos por los semáforos. Él no tenía filtros, invitaba a todo estilo de personas de todas las tendencias y la gente iba encantada. Donde juntaba a los colombianos más heterogéneos, juntaba a Samper y a Serpa con Laura García, la actriz. Y la información, pues, hervía, ¿no? Yo recuerdo que él organizaba unos duelos de paella en su apartamento. Él vive en un apartamento muy chévere en el edificio Embajador. Y también tenían una finca por allá, como yendo hacia La Vega, pero desviándose hacia una loma muy agradable. Allá esas sí eran de cientos de personas porque eran enormes. Y pues conversaciones que duraban hasta muy tarde. Probablemente nosotros nos despertábamos al día siguiente y o seguían ahí o se acababan de dormir. En algún momento el gobierno le coqueteó, ofreciéndole ser embajador de Colombia en España. Sin embargo, él defendió a Samper con todo y el proceso 8000. Y él tuvo muchas posibilidades de irse, pero él no se quiso ir nunca. Prefirió declinar, a pesar de ser un gran sibarita, la vida diplomática y se quedó en el país defendiendo a Samper y a todo su gobierno. Todo el mundo estaba contra Ernesto Samper. Defender a Ernesto Samper era una cosa muy impopular en ese momento. Sin importarle el costo que podría eso significarle, lo hizo como un amigo muy leal al presidente Samper. Esta es una foto de mi papá y mi mamá. Yo tenía acá por ahí 4 años. Tuvo 2 relaciones sentimentales importantes en su vida. Se casó igual número de veces y el resultado fueron 4 hijos. ¿Este quién es? El abuelo Roberto. ¿Sabes esta foto cuándo fue? Cuando el abuelo Roberto y la abuela Ela se casaron. El primer matrimonio con Marcela Monroe, que fue una persona estupenda, no le duró mucho tampoco. Yo creo que fue una relación buena, pues no fue muy larga, pero fue una relación buena, fue una relación bonita. Si él iba a hacer algo, un proyecto o una columna o armar un libro, pues todo eso lo conversábamos entre los dos. La última esposa lo cautivó con su pluma sin ser escritora. Porque había muchísima comunicación, muchísima intimidad, compartimos absolutamente todo. Fue muy feliz con Lorenza. Lorenza lo entendió en todo sentido. Yo lo adoraba, lo consentía, le acolitaba todo lo que Roberto quisiera. Amaba profundamente a Lorenza. Y cuando yo le tomaba el pelo con alguna señorita o señora, pues todos me decían, cuidado, que es que Lorenza es celosísima, Margarita. Tú no sabes cómo es de celosa Lorenza. Siempre muy sintonizado, muy sincronizado con ella. Muy buen papá. Excelente papá, el mejor, les da todo el gusto a esos niñitos, pero también los hacía estudiar. Nos inculcó sus principios, sus valores, el respeto por la otra gente, el siempre tratar de ser la mejor persona posible. Además de ser un gran columnista, era un excelente lector. Varios de sus escritos terminaron plasmados en obras literarias.
este libro, que es un compendio de recetas, y no de recetas, de columnas relacionadas al tema gastronómico y culinario que él sacó en su momento, se llama El Fogón de D'Artagnan. Hizo comentarios y hizo las cosas de cocina también, ¿no? Que tuvo mucho éxito con eso. Eso se le volvió una marca para él, ¿no? Pero escribía muy bien, tenía una memoria impresionante, le fluían las palabras para escribir. Es otro compendio de columnas que se llama Los Mosquetazos de D'Artagnan. Es muy político y también muy como de lifestyle, ¿no? Como de farándula. Y me parecía muy creativo haber combinado entrevistas de política con un aspecto culinario. Y él disfrutaba porque él decía que cuando la gente lo escuchaba o lo leía o lo criticaba, decía, me encanta porque me ven. El escenario era como una disculpa para hacer unas entrevistas donde la gente no se esperaba sus preguntas, porque estaban muy enfocados en la comida. Entonces era una cosa muy interesante y muy divertida, muy amena. Pero sí, terminaba siendo, era lo importante, pues la entrevista al personaje, ¿no? Desde Álvaro Uribe a Amparo Grisales, bueno. Lo que pocos sabían es que su esposa era realmente la chef detrás del entrevistador. Él era un conocedor de la comida. Él no sabía cocinar. La que cocinaba era Lorenza y él le daba unas receticas para que él hiciera ese programa pues, de entrevistas con gastronomía. Incluso era muy divertido en el proceso de grabación del programa porque cuando tenía que echar una cucharada de aceite echaba una jarra completa o se le iba la mano en el agua o se le iba la mano en los productos. Cuando su carrera estaba atravesando por su mejor momento, empezó a sentir un fuerte dolor abdominal, acompañado por náuseas. Estaba nervioso, no sabía qué pasaba con su organismo. Y estaba, digamos, en el momento más exitoso de su vida cuando se enfermó. Ahí fue donde arrancó la enfermedad. Que él se sintió que no le provocaba comer, no le apetecía comer. Y eso en Roberto era realmente muy raro. Hasta que el dolor fue más grande que sus fuerzas y buscó ayuda médica. Empezó por una diverticulitis que se le volvió en una bolsa de colostomía y en 200 operaciones en las que casi se muere, en las que estuvo 1000 veces en la UCI, súper inflado, en las que no podía comer como le gustaba. Estuvo mucho tiempo en la clínica, algo así como, no recuerdo el tiempo exacto, pero pudo ser 1 mes y medio, 2 meses sin pararse, lo que casi acaba con su espalda. Y resolvió hacerse esa cirugía sin que hubiera habido el ataque y para prevenir. Eso fue un error. Tuvo una operación con un resultado no tan satisfactorio, tanto así que la revista Semana, después de que Roberto se recuperó en esa oportunidad, lo sacó en carátula y mencionó, el título era algo así como resucitando después de un proceso muy complicado de salud. Él estuvo muerto en un instante, ¿no? Y nadie lo supo. Yo estaba en la clínica en ese momento, ¿no? Que yo iba todos los días. Milagrosamente sobrevivió, muy agradecido de haber sobrevivido, obviamente, y de poder volver a casa, digamos, a ver crecer a sus hijos. Esa batalla la ganó, pero con el tiempo la guerra lo venció. Y un mal mucho más agresivo terminó acabando con sus días. Es que lo de la enfermedad fue terrible, porque normalmente uno anticipa que puede tener una enfermedad grave en la vida, pero a él le tocaron 2. Con la muerte de un amigo desaparece una parte de la propia vida. Todos mis amigos se han llevado un pedazo mío, pero él con más hondura porque éramos muy cuates. El estado de ánimo viviendo con Roberto pues siempre fue de mucha alegría, incluso con los problemas y las situaciones. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del columnista D'Artagnan.
Que un día, cuando menos lo esperaba, comenzó a sentir fuertes y recurrentes dolores de cabeza. Su hija no entendía qué estaba sucediendo. Eso fue mientras la visitaba en España. Porque fue ver la ciudad a través de los ojos de él, los restaurantes de él, los amigos de él, pues tenía muchos amigos allá, las caminadas que le gustaba hacer. Igual también fue duro porque él ya ahí se estaba empezando a sentir mal. Se encerró en el hotel y no sacaba a la hija Carmen porque estaba que no se sentía bien, que no le gustaba la comida, que no podía tomarse un trago. Digamos que desde ahí ya le empezó la maluquera, entonces también fue un viaje pues difícil porque pues él igual no se estaba sintiendo muy bien. Al regresar a Colombia, los médicos le dieron un diagnóstico inesperado. Casualmente yo estaba en ese momento cuando el médico entró a darle esa noticia y él lo primero que dijo fue: ¿y qué va a pasar con mis hijos? Dijo: a mí no me aterra la muerte. A mí lo que me produce una tristeza y un dolor muy grande es pensar en lo que va a ser de Lorenza y de mis hijos. Pues pasaron de tener un papá que les bailaba y les cantaba y los alzaba y jugaba con ellos, a tener un papá que estaba realmente incómodo físicamente. Al parecer sus días estaban contados. Él sabía que se iba a morir porque él le dio un tumor cerebral muy maligno. Estaba dispuesto a vencer la sentencia de los médicos. Viajó a Estados Unidos buscando salvar su vida. Él exploró todas las posibilidades, incluyendo unas técnicas novedosas en Nueva York particularmente. Él dio esa lucha. Su esposa, Lorenza Panero, nunca lo desamparó. Vivíamos una vida de mutuo apoyo. Estuvo allá y fue una agonía muy larga. Lorenza estuvo siempre al pie de él. Fue una etapa muy difícil, la verdad. Él siempre con el ánimo de salir adelante, pero una enfermedad muy agresiva. Sufrió muchísimo él y Lorenza, bueno, una santa, como lo cuidó, como lo mimó. Fue una persona a su lado que el respaldo de la compañía. Sufrió terriblemente, eso fue muy duro. Uno hace lo que puede hacer, que es estar ahí y acompañar y rodearlo de amor hasta lo posible. Su vida social se fue mermando. La quimio fue tenaz, estuvo muy guardado, ya no tenía ningún tipo de interés realmente en salir ni en tener vida social. Quería estar en su casa, comer en su casa. Y que pues ya no quería mucho que se le acercaran físicamente porque temía que algo pasara. Sí, lo diezmó y no fue el mismo D'Artagnan desde que comenzó a luchar con esa enfermedad que terminó pues llevándoselo. Fueron momentos de mucha angustia, de mucha inversión económica y de mucho desgaste emocional para él y para toda su familia, su núcleo cercano. Hubo un momento en que él olvidó hablar inglés, por ejemplo. Después como que lo recuperó, pero hubo un momento en que el tumor estaba tan grande. Yo, de hecho, estaba haciendo un viaje en Israel y me devolví a Nueva York porque Lorenza me llamó a decirme: o lo operamos ya o se muere ya. Y fue un médico que se le midió, digamos, a operarlo y a sacarle el 80% del tumor. Y pues con eso, digamos, todos tuvimos ahí como un rayo de esperanza un ratico. Cada vez que él, digamos, descendía físicamente a esas incapacidades, volvía y surgía. Volvía y como que renacía. Su energía estaba concentrada en luchar por su vida. Logró alargar su existir más allá del mes que le diagnosticaron los médicos. Los médicos realmente no le daban ni un mes de vida. Y él logró sobrevivir casi 15 meses. Tal vez un poquito más de 15 meses.
Su gran anhelo fue de ser director de El Tiempo. Quería estar bien para cumplir con ese sueño que había tenido guardado toda la vida en su corazón. Yo creo que estuvo realmente cerca de la dirección del Tiempo si no hubiera sido por su enfermedad, que duró realmente un tiempo largo y tuvo muchos tratamientos. Yo creo que lo que él hubiera querido ser director. Y lo hubiera llegado a ser director del Tiempo. Es que El Tiempo era su vida. Él le preguntó a los delegados españoles muchas veces que si él no hubiera estado enfermo y lo hubieran escogido director, le decían que claro que sí, que él era el escogido, y le decían alivíese rápido que de esta salimos, y él tuvo siempre la esperanza. Sus proyectos no pararon. Tenía en el tintero desarrollar unas memorias sobre Belisario Betancur. Ya habían hablado con el presidente Betancur de escribir ese libro de la historia del presidente Betancur. Comenzó a apostarle a las nuevas tendencias de la tecnología. Tenía planeado lanzar una serie de historias en podcast. El equipo de trabajo ya estaba conformado. Aprovechaba cada segundo de su vida. Estábamos trabajando un proyecto de radio, los dos. Es que D'Artagnan era una persona profundamente inquieta, sobre todo en lo que tenía alguna relación con cosas que a él le gustaban. Sí, era muy buen orador también, entonces creo que pues tener su propio programa de radio, hoy en día un podcast, le hubiera fluido sobrado porque era muy cómodo hablando y pues muy cómodo escribiendo. Su tiempo valía oro y era en su mayoría para invertirlo en su familia. Sabía que tenía sus días contados y deseaba aprovechar cada segundo con sus seres amados. Y esa fue una etapa, digamos, muy, pues muy dolorosa para mí, obviamente, pero muy buena para sus hijos, porque lo tuvieron muy cerca todos esos meses. Hasta el último minuto siempre hubo un amor impresionante y un cariño y un afecto casi que yo no he vuelto a ver en ningún momento de mi vida. Y pues eso también fue nos fortaleció mucho a mis hermanos y a mí poder ver que ese lazo duró hasta el último segundo. Fueron muchos los premios que recibió a lo largo de su carrera. Fueron 40 años ininterrumpidos escribiendo para Colombia. El último reconocimiento que recibió fue por parte del Círculo de Periodistas de Bogotá, a su vida y obra. Lo del CPB le encantaba. El premio Simón Bolívar se lo ganó varias veces en distintas modalidades. Tuvo muchos otros premios del Simón Bolívar, varios, unos 3 o 4 más. Sí. Primero fue premiado en varias columnas y varias cosas, y luego La vida y obra, claro. La clínica del Country fue el lugar donde D'Artagnan dio el último adiós. Se fue rodeado por su familia y sus amigos más amados. La última infección que él tuvo, que fue por la que entró al hospital, fue muy dura y ahí ya sabíamos que llevaba mucho tiempo sin quimio y que ese tumor era demasiado agresivo para durar tanto tiempo sin quimio. Entonces ya pues, estábamos todos ahí en Bogotá pendientes. Veníamos preparándonos para ello, pero aún así fue algo muy fuerte y algo que nos marcó y pues hasta el día de hoy nos duele su partida y nos hace falta. Recuerdo estar en la clínica y decirle que no se fuera. Y esa noche se fue. Y murió en la clínica del Country, que además lo trataron con un esmero y con una amabilidad y una ternura que tengo que estar permanentemente agradecida con ellos. Y en un momento determinado me dio por llamar a Lorenza. Entonces agarré yo el teléfono celular, llamé a Lorenza y le dije, bueno, cuéntame, Lorenza, ¿cómo está Roberto? Se acaba de morir. Yo no hablaba con Lorenza hacía no sé cuánto, me dijo, mira, me acabas de llamar como una cosa premonitoria, se murió hace 10 segundos o 15 segundos. Con la muerte de un amigo
desaparece una parte de la propia vida. Yo sé que hay cosas de mi propia vida que nunca volveré a recordar porque surgían en las conversaciones con Roberto, ¿no? Nos dio duro a todos sus amigos cercanos del colegio, de la universidad y al círculo muy cercano de Roberto. Mucho, me hace mucha falta, mucho. Todos mis amigos se han llevado un pedazo mío, pero él con más hondura porque éramos muy cuates. Me hace falta todos los días. Todos los días es muy difícil cumplirle las expectativas, digamos, a la sociedad alrededor de uno. Lo extrañamos profundamente. Él fue miembro del cuerpo de regentes de la Universidad de América durante mucho tiempo. Tanto así que cuando él falleció, ese espacio quedó libre y yo lo reemplacé a él en esta junta directiva de nuestra institución. Un hombre querido, valorado y respetado. Una pluma certera que escribía sin miedo. No solamente falta Roberto, sino faltan las lecturas dominicales que desaparecieron. A raíz de la muerte de Roberto en el 2009, construimos una iglesia que se llama San Roberto Belarmino. Más que una iglesia, es una capilla al interior de la finca y cada vez que vamos es un espacio de reflexión y de la posibilidad de sentir a Roberto cerca de cada uno de los integrantes de esta maravillosa familia. Y bueno, yo me voy a vivir a España ahorita pronto, entonces creo que también buscaré reencontrarme con otros lugares a medida que voy conociendo más la ciudad. Pues yo creo que deja el legado del valor que tiene que ir en contravía de la posición colectiva del momento. D'Artagnan fue un gran colombiano, un muy buen columnista y que hizo su papel con lujo. Un ejemplo de un humanismo que se ve muy poco, Siempre recordaremos al gran D'Artagnan con mucho respeto y admiración. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.